Seguimos con problemas de física, en este caso de electromagnetismo. Nos habíamos quedado aquí. A ver, aquí en este problema nos dicen que en la figura se muestra un plano infinito A', con densidad superficial de carga sigma y una bola de masa m con la carga del mismo signo más q. Es decir, ambas cargas, tanto del plano como la carga q, son positivas. Sujeta el plano mediante un hilo. La bola se encuentra en equilibrio, halla la tensión del hilo y el ángulo alfa. Bueno, simplemente hacemos el diagrama del cuerpo libre aquí. Tenemos la bola con el peso mg. Esto es un plano infinito. Recuerden que el plano infinito produce un campo eléctrico normal al plano. Y en este caso, como ambas cargas son positivas, la fuerza es repulsiva. Así que la fuerza eléctrica va en el sentido izquierdo horizontal. Y tenemos la tensión T. Este es el ángulo alfa, así que este ángulo tiene que ser 90 menos alfa. Bueno, se ponen las dos ecuaciones, la vertical y la horizontal. Muy sencillo. Para un plano infinito sabemos que el campo eléctrico es simplemente sigma entre 2x en los 0 en la dirección normal del plano. Así que la fuerza eléctrica es la carga, que en este caso es la carga Q mayúscula por el campo eléctrico generado por el plano. Y de aquí, bueno, aquí se trabaja con la ecuación 1 y 2, se despeja tangente de alfa y ya se puede obtener el ángulo alfa. Y luego de la ecuación 5 y 6, por ejemplo, aquí tenemos que tensión es fuerza eléctrica entre seno de alfa, pero el seno de alfa es la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa y coseno de alfa es mg entre t. De aquí podemos despejar t y ya obtenemos t en función de mg, sigma, q y x seno 0. A ver, acá nos dicen que supongamos que la fuerza que actúa entre dos cargas puntuales depende de la distancia según la ley 1 entre r a la alfa, donde a, alfa mayor que 2 y alfa b, alfa menor que 2. ¿Cómo se portará una carga puntual medida dentro de una esfera cargada uniformemente? Tenemos esta esfera cargada uniformemente de carga Q mayúscula y tenemos una carga Q minúscula dentro de la esfera. Y como nos preguntan es cómo se portará esta carga puntual Q minúscula. En el momento inicial la carga se encontraba en reposo. Bueno, aquí nos dicen que en este caso tomemos la fuerza eléctrica como proporcional a 1 entre R a la alfa. Ahora sabemos que la fuerza eléctrica para equilibrio, porque esta carga Q se debería mantener en equilibrio porque el campo eléctrico interior debería ser 0, la fuerza eléctrica debería ser proporcional a 1 entre R cuadrado, es decir, alfa debería ser 2. Usted nos dice en la parte A, alfa mayor que 2. ¿Qué pasa si alfa es mayor que 2? Y Q minúsculo y Q mayúsculo tienen el mismo signo. Bueno, con alfa mayor que 2, fíjense que como aparece 1 entre R a la alfa y alfa es mayor que 2, los puntos más lejanos de la esfera de Q, separamos aquí los dos puntos, serían estos puntos que están más cercanos y estos puntos de la esfera que están más lejanos. Con alfa mayor que 2, entonces los puntos más lejanos, al ser inversamente proporcional a R a la alfa, van a contribuir menos que los puntos más cercanos. Es decir, estos puntos contribuyen más que estos puntos. Entonces la carga Q no estaría en equilibrio. Como la fuerza es repulsiva y estos puntos aquí a la derecha contribuyen más, generan una fuerza eléctrica neta al final hacia la izquierda y harían que la carga Q minúscula se acerque al centro. Y si alfa es menor que 2, bueno, ocurriría lo contrario. En este caso, estos puntos contribuyen menos y estos contribuyen más y haría que la carga Q se aleje del centro. Y luego, si Q y Q mayúscula son de signos contrarios, los movimientos van a ser a la inversa de los dos casos 1 y 2 anteriores. A ver, en este nos dice que tenemos dos cargas, dos esferas cargadas igualmente, pero con cargas de signos opuestos, esta más Q y menos Q, están fijas en un plano horizontal a una cierta distancia A, la una de la otra.
La tercera esfera cargada está colgada a un hilo. Sería esta o esta. Estos serían dos casos, ¿no? La tercera esfera tendría una carga Q minúscula, positiva. El punto de suspensión se desplaza de tal modo que esta esfera queda en equilibrio exactamente sobre la primera esfera fija, sería este caso, a una distancia de la misma. Es decir, la esfera está colgando de un hilo y quedaría suspendida en la vertical de la primera esfera menos Q mayúscula, a una distancia A. Y la segunda vez sobre la segunda. Es decir, esta quedaría sobre la segunda esfera, es decir, sobre la esfera más Q. Solo que el ángulo ahora no sería alfa 1, sino alfa 2. Encontrar los ángulos de desviación del hilo con respecto a la vertical, sabiendo que sobre la primera esfera el ángulo de desviación es 2 veces mayor que el de la segunda esfera. Bueno, de nuevo tenemos que poner, la esfera está colgando de un hilo para que quede suspendida aquí y haya tensión. El hilo debe tener este ángulo alfa 1 y la esfera más Q minúscula debe quedar suspendida a una distancia A sobre la esfera menos Q mayúscula. Hacemos el diagrama del cuerpo libre. Las fuerzas aquí sería la tensión del hilo, en este caso T1 o T2. Este sería un caso, este sería el otro caso, formando un ángulo alfa 1, un ángulo alfa 2. Tendríamos el peso mg hacia abajo y la fuerza en este caso sería atractiva, F1, entre menos Q y Q, y esta entre Q y Q mayúscula, que son positivas, sería repulsiva. Hacemos las ecuaciones de equilibrio horizontal y vertical, muy sencilla. T1 coseno nos daría entonces la componente vertical y T1 seno la componente horizontal. Esto sería para la primera. Para la segunda hacemos lo mismo. Esta carga también es más Q minúscula. Solo que ahora tomamos alfa 2 igual a 2 alfa 1. Hacemos las dos ecuaciones de equilibrio y en alfa 2 sustituimos por 2 alfa 1. Entonces al final nos quedan 4 ecuaciones, la 1, la 2, la 5 y la 6. Y luego lo que queda es despejar. Es simplemente hacer el álgebra y despejar, muy sencillo. Las fuerzas eléctricas, bueno, F3 va a ser repulsiva, va a ser Q minúscula por Q mayúscula entre esta distancia, que sería entonces raíz de 2A. Y F1 sería atractiva y sería igual Q minúscula por Q mayúscula entre la distancia que es A al cuadrado. Bueno, al final si hacen todo el álgebra, llegan a una ecuación de cotangente de alfa 1 menos cotangente de 2 alfa 1 igual a esto. Esto lo pueden resolver con trigonometría o simplemente usando una calculadora. Y da que alfa 1 entonces tiene que ser 7,93 y alfa 2 15,87. A ver, en este nos dice que tenemos una carga eléctrica puntual más Q que se encuentra a una distancia D de una lámina conductora. Entonces, una lámina conductora grande. ¿Con qué fuerza actúa la lámina sobre la carga? Bueno, sabemos que esta carga más Q induce una carga negativa en la lámina conductora igual en módulo a Q. Sería esta carga negativa, luego esta carga negativa irá a la cara más cercana de la carga puntual, lógicamente, porque se atraen, va a atraer la carga más Q, a atraer las cargas negativas, y las cargas positivas, porque la lámina tiene que ser neutra, se tienen que ir a la cara opuesta. Luego, para evaluar la fuerza de la lámina sobre la carga, necesitamos el efecto de las dos cargas inducidas sobre Q. Porque queremos ver la fuerza que actúa la lámina sobre la carga. Ahora, la lámina tendríamos que trabajar sobre estas dos distribuciones, esta negativa y esta positiva, que eso forma la lámina. Pero bueno, para esto se puede simplificar tomando en cuenta de que esta distribución más menos pueden ser modeladas por una carga menos Q que esté situada a la izquierda y a una distancia D de la cara opuesta. Si ponemos aquí a una distancia D una carga menos Q, es decir, la imagen de esta carga menos Q
induciría esta distribución de carga más menos. Así que esta distribución de carga se puede al final sustituir por una carga menos Q a la izquierda, que es lo que hacemos aquí. Entonces esta distribución de carga reales sobre la lámina se puede modelar por una carga menos Q a la izquierda de la lámina, a una distancia D. Y por tanto, entonces, si queremos ver el efecto de la lámina sobre la carga más Q, que está aquí a la derecha, a una distancia D, tendríamos la carga Q, una carga menos Q, pero separadas en este caso D más D igual a 2D. Así que la fuerza, en este caso mutua, de la lámina sobre la carga o de la carga sobre la lámina va a ser 1 entre 4πx en los 0, Q por Q entre la distancia que en este caso es 2D. Y la fuerza va a ser atractiva. De ahí el signo menos. Y fíjense que entonces el efecto, hay una fuerza atractiva porque esta distribución de carga menos más, al estar esta carga menos más cercana a más Q, el efecto neto va a ser el equivalente a una carga negativa. Y por tanto va a ser una fuerza atractiva. Pero fíjense que el factor ahora no es la distancia de la carga más Q a la lámina, que es D, sino tiene que aparecer es un factor de 4. No aparece D cuadrado, sino 4. Porque el efecto va a ser mucho menor, porque esta carga más Q en parte compensa a esta carga menos Q, pero no la compensa del todo. De ahí que aparezca el factor 4. Es básicamente un cuarto de que si tuviéramos aquí una carga menos Q. Aquí nos dicen que tenemos dos cargas Q mayúscula positivas, estas dos cargas, y situadas a una distancia A la una de la otra, de aquí a aquí y allá. A lo largo del eje de simetría del sistema de esta carga puede desplazarse una tercera carga menos Q que posee una masa M. Considerando pequeña la distancia entre la carga menos Q hasta la recta que une las cargas más Q, determine, de hecho esta carga tiene que ser positiva, es positiva, perdón. Hasta la recta que une las cargas más Q mayúscula, determina el periodo de oscilación de la carga más Q. Bueno, esta carga tiene que ser positiva para que oscile. A ver, si tenemos esta carga Q mayúscula, ponemos el centro aquí que está situado a medio de este lado y a medio de este lado. Ponemos x igual a 0, x positiva hacia la derecha. Ponemos aquí la carga Q, una distancia x. La fuerza de esta carga más Q sobre la carga más Q minúscula va a ser esta fuerza F2 y va a ser repulsiva, pero va a ser mayor que esta fuerza repulsiva también hacia la derecha porque está a una distancia menor. Esta estaría de aquí a aquí, sería a medios más de aquí a aquí que es x más a medio, y de aquí a aquí sería a medios de aquí a acá menos x. Nos da esta distancia, a medio menos x. Entonces esa fuerza, la fuerza sería hacia la izquierda y haría entonces que la carga más Q se acercaría hacia el origen, x igual a 0. Es decir, si la desplazamos desde el punto de equilibrio x igual a 0 aquí a la derecha, ya tendería a volver al origen. Y eso produce una oscilación, que es lo que nos piden aquí, que determinamos el periodo de oscilación de la carga más Q. A ver, las fuerzas entonces F2 sería Q por Q mayúscula entre 4π en 0. La distancia en este caso sería a medio menos x. Y la otra F1 sería a medio más x. Las distancias son distintas. Y la fuerza neta hacia la derecha sería F1 menos F2. Y nos queda esto que tenemos acá. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Para hallar la ecuación, necesitamos hallar el periodo. Para eso necesitamos la ecuación de movimiento, la ecuación diferencial, ¿no? Que la vamos a hallar aquí. Entonces tenemos que simplificar esta ecuación aproximando. Porque nos habían dicho que esta distancia x desde el punto de equilibrio, x comparado con la distancia entre las cargas más Q mayúscula, que es A, x es mucho menor que A. Piensa que aquí aparece este factor 1 menos 2x entre a la menos 2. Y aquí aparece 1 más 2x entre a la menos 2. Si aquí sacamos factor común,
a medio, fuera de los términos cuadráticos acá, nos queda esto, nos queda x entre a, es decir, como x es mucho menor que a, esto es mucho menor que 1 y se puede aproximar. Y esto se aproxima como 1 menos el exponente, que es menos 2, por el factor que acompaña al 1, que es menos 2x entre a. Igual aquí, 1 menos 2 por este factor, solo que aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces, esto ya lo podemos poner acá, y esto se simplifica. Y lo importante aquí es que al final hallamos que la fuerza nos va a producir un movimiento armónico simple y por tanto tiene un periodo de oscilación, porque fíjense que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento x, un desplazamiento pequeño, y con un signo menos, es decir, va en la dirección contraria al desplazamiento. Y eso produce un movimiento oscilatorio, armónico simple. De hecho, esta fuerza es masa por aceleración y la aceleración es la derivada segunda de x con respecto a t. Y obtenemos esta ecuación diferencial en x. Aquí tenemos este factor que multiplica la segunda derivada y este factor que llamamos k que multiplica el x. Y sabemos que el periodo se obtiene directamente, como es un movimiento armónico simple, 2pi por la raíz de este factor entre este factor, m entre k, donde k es esto. Y ya obtenemos el periodo de oscilación. A ver, aquí nos dicen que tenemos un anillo, el alambre fino de radio R es portador de una carga eléctrica Q, positiva. En el centro del anillo se encuentra una carga eléctrica Q mayúscula, siendo Q mayúscula mucho mayor que Q minúscula. Y determinen la fuerza con que el anillo se ensancha. Ahora, ¿para qué nos dicen que Q mayúscula es mucho mayor que Q minúscula? Bueno, porque de esa forma podemos prescindir de la fuerza que tiende a estirar el anillo debido a la propia distribución de carga más Q minúscula. Habíamos visto que si es un anillo con una carga más Q, tiende a ensancharse, porque se generan fuerzas electrostáticas, como son cargas del mismo signo, que hace que esta circunferencia sea grande. Pero si Q es mucho mayor en la carga que está en el centro que esta Q minúscula, podemos despreciar esa fuerza y trabajamos solamente con el efecto de la carga Q mayúscula que está en el centro. Ahora, ¿cómo trabajamos para hallar la fuerza? Bueno, aquí tomamos un pequeño arco de la circunferencia que está barrido por este ángulo delta tita. Tomando aquí, lo dividimos en dos, este ángulo nos daría delta tita medio. Este pequeño arco, que es descrito por este delta tita, sabemos que tiene longitud bueno, aquí puse delta tita y aquí delta phi por r. Esto tiene entonces viene siendo un elemento diferencial de carga delta Q. Que luego vamos a ver que este delta Q es simplemente el arco, la longitud de arco r delta tita por la densidad lineal que le llamamos lambda. Es decir, la densidad lineal de carga va a ser la carga total Q entre la circunferencia, que es 2pi por r. Como esto es un elemento ya diferencial de carga, vamos a considerar que esta carga está toda aquí, justo en el centro. Y por tanto, la fuerza electrostática entre Q mayúscula y este delta Q va a ser repulsiva porque ambas tienen signo positivo. Iría verticalmente F hacia arriba, en la dirección radial. Y bueno, esta fuerza F, lógicamente, como es radial hacia afuera, va a tender a estirar la circunferencia o hacer ensanchar el anillo. Ahora, esto en equilibrio, si está en equilibrio, se compensa porque entonces a ambos lados de este pequeño arco debe haber dos tensiones T. Tienen que ser iguales por la simetría. Y esta tensión T, lógicamente, genera una componente vertical que va a componer vertical en este caso, que sería radial, que compensa la fuerza F. Y las componentes horizontales se componen o se compensan entre ellas, entre las dos tensiones T. Esta sería la tensión en este punto y la tensión en este punto del arco. Bueno, aquí la ecuación de equilibrio, ¿qué sería? Trabajamos con la componente vertical. Sería este ángulo entre la tensión, que es
tangente a la circunferencia y por tanto normal a este radio. Fíjense que si trazamos aquí la vertical, este ángulo entre la vertical y el radio es el mismo que entre este radio y la vertical, es decir, es delta tita entre 2. Y este ángulo, al ser este perpendicular a este y este perpendicular a este, estos dos ángulos son iguales y es igual a delta tita entre 2. Te trabajamos con la componente vertical. Sería, ambas van hacia abajo, sería 2t por el seno de este ángulo, nos daría la componente vertical. Y eso tiene que componer o compensar a delta f. Luego, como este delta tita es pequeño, el seno de delta tita entre 2 lo sustituimos por, o lo aproximamos por delta tita entre 2. Al final nos queda entonces que la tensión es simplemente la fuerza entre el ángulo delta tita. O la fuerza delta F sería T por delta tita. La fuerza delta F, que es también, la podemos hallar porque es la fuerza eléctrica. Directamente sería la fuerza electrostática Q mayúscula por el delta Q entre la distancia, entre 4pi epsilon 0, la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es el radio. Entonces nos quedaría esto. Sustituimos delta Q y luego usamos la fórmula anterior 5 y hallamos la tensión. Entonces, bueno, al final va a ser proporcional a las cargas, inversamente proporcional al radio al cuadrado, solo que aquí va a aparecer un factor adicional. En vez de ser 4pi, aparece 8pi cuadrado. A ver, en este nos dicen que un cuerpo de masa m está colgado un hilo de longitud L a una distancia h debajo de la misma se encuentra una lámina metálica infinita, que sería esta de aquí. El cuerpo posee una carga Q, esta masa m. Haya el periodo de oscilación libre del cuerpo. A ver, que se supone como está colgando este cuerpo que tiene una carga, lo vamos a oscilar ligeramente, un pequeño arco delta phi, y luego eso lo dejamos libre y haría un movimiento armónico simple debido a las fuerzas eléctricas. Bueno, lo primero que tomamos en cuenta es que esta carga más Q va a inducir una carga menos Q, ya lo habíamos visto, a la misma distancia h, pero del otro lado, ¿no? Es decir, que la lámina se puede modelar por esta carga menos Q. Y bueno, entonces trabajamos con las ecuaciones de equilibrio. Hacemos nuestro gráfico aquí, tendríamos la carga aquí, inicialmente la desplazamos un ángulo delta phi hasta este punto, ella se eleva ligeramente. Fíjense que inicialmente la carga imagen estaría por acá, siempre va a estar debajo de la carga, y una vez que se desplaza aquí, la carga imagen quedaría por acá, justo en la vertical, va por debajo de la carga Q. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. En este punto que tendríamos la tensión, este ángulo delta phi sería este ángulo también de aquí, el peso que es mg y la fuerza que sería atractiva hacia abajo, por tanto, la fuerza eléctrica. Y esas serían las fuerzas que intervienen. Aquí ponemos la ecuación de equilibrio, T seno de delta tita, es decir, en esta dirección, en la dirección hacia la izquierda, tiene que ser igual a menos la masa por la aceleración. Sería la componente en la dirección horizontal o en la dirección X. Aquí ponemos X positivo hacia la izquierda. Y T coseno nos daría la componente vertical de la tensión, tiene que compensar a mg y a la fuerza eléctrica. Esto sería la fuerza F o la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica la podemos calcular directamente porque la carga equivalente de la lámina estaría siempre en la vertical, ¿no? De esta carga más Q. Sería Q por Q al cuadrado entre 4pi epsilon 0 la distancia. Aquí hay que tener en cuenta que la distancia inicialmente era h y h2h, pero ahora esta se elevó ligeramente esta distancia. Y esta distancia que se eleva, el cuerpo M se elevó esta distancia de aquí a aquí, que es equivalente
a L, que es de aquí a acá, menos este trozo. Y este trozo es L coseno de delta phi. Entonces, esta elevación es L menos L coseno de delta phi. Así que la distancia entre las cargas ahora va a ser 2h. Y aquí viene un factor de 2, perdón. Menos 2 veces esta distancia. Más 2 veces esa distancia. Aquí hacemos la primera aproximación porque si el ángulo delta phi es pequeño, el coseno de delta phi es aproximadamente 1. Así que esto al final se va, no contribuye y queda simplemente q cuadrado entre 4pi en seno 0, 2h al cuadrado. Luego tenemos que aproximar las ecuaciones 2 y 3. El seno de θ lo aproximamos por delta θ, así que x, fíjense que esta distancia x en la dirección horizontal es L seno de delta phi, o aproximado a L delta phi. Entonces nos queda T delta de phi más M a x igual a 0, y esto lo aproximamos por 1, T igual a mg más la fuerza eléctrica. Sustituimos esto aquí y nos queda esta ecuación diferencial, ¿no? Ahora aquí tenemos la ecuación diferencial en x y en delta phi. Bueno, x lo podemos pasar al delta phi porque longitud horizontal se puede aproximar por este pequeño arco. Si delta phi es pequeño, los dos se aproximan. X sería aproximadamente, entonces, bueno, al arco, X sería aproximadamente al arco, y el arco sería L por el delta phi. Entonces sustituimos X aquí y nos queda al final la ecuación diferencial de segundo orden en delta phi, que es la de un movimiento armónico simple. Bueno, y el periodo lo vamos a hallar como este coeficiente 2pi por la raíz de este coeficiente que es ml entre este coeficiente que es mg más f. ml entre k, donde k es mg más f. Bueno, ponemos mg, ponemos f y ya nos queda aquí la aproximación. Como generalmente las fuerzas eléctricas son mucho mayores que la fuerza de gravedad, si despreciamos la fuerza de gravedad, nos quedaría simplemente L entre estos factores, entre la fuerza eléctrica, si despreciamos G. Bueno, lo dejamos hasta aquí.